vamos a invitar a nuestros queridos amigos Leonardo Cosi y Paola Rizuleo porque se vienen con estos caminos de santidad matrimonial. ¿Y hacia dónde nos vamos en esta segunda oportunidad? Bueno, vamos a hablar ahora de Arístides y Adela Calvani. Vamos a ir viendo por Latinoamérica cómo nos movemos, pero vamos a arrancar con la frase. Dice, el dirigente debe procurar que el poder no lo envanezca, que su condición de dirigente no lo haga privilegiado, sino al contrario, el más humilde de los servidores. Saber hacerse el último para que los otros puedan ser los primeros. A la política se viene a servir. La política es servicio. Eso dijo Arístides Calvani. Bueno, Arístides nace en la isla de Trinidad, es de familia venezolana y de joven participa ya en la Juventud Católica y en el Círculo Obrero. Estudia en Caracas y luego en Suiza, en Bélgica y en Colombia, graduándose de abogado especializado en Derecho Laboral. Adela Abo Fontana, era colombiana y estudia en Europa. Su preocupación por la problemática social también la lleva a ingresar en la Escuela Católica de Servicio Social en Caracas. Y es allí donde conocerá a Arístides. Después de graduarse como trabajadora social, ella se muda a Nueva York para completar sus estudios. Dos muy viajantes, muy estudiosos y viajando de un lado al otro. Muy viajados, bueno, pero ya se establecen después, se termina estableciendo en Venezuela, se comprometieron, intercambiaban muchas cartas donde expresaban su intención de construir una familia santa y se casan finalmente en 1949, como decía, estableciéndose en Caracas. La familia de Adela era de muy buen pasar económico y sus padres insisten en regalarle su primera casa, pero ellos con toda su humildad dicen, no, miren, gracias, pero preferimos vivir todavía de acuerdo al nivel que nosotros podemos sostener en este momento. Ellos no aceptaban el regalo de tener la casa de arriba, literalmente. Así es. Bueno, Adela era una mujer de una profunda fe, ella era trabajadora incansable y desarrolló con discreción y eficacia, bueno, una actividad caritativa muy grande. Bueno, hubo momentos en que también tuvo que resignar muchas cosas por amor a su esposo, sin embargo, nunca va a dejar de involucrarse en su comunidad al punto de que llega a ser presidenta del Consejo Municipal de Caracas. Sus hijos recuerdan que a pesar de los frecuentes viajes de su padre, él siempre se aseguraba de dedicarles un tiempo de calidad cuando estaba en casa. Su hija Maribel reconoce que tuvieron unos padres especialísimos con quienes pudieron crecer como familia, viviendo con principios y valores que son sagrados, así decía ella, ¿no? Recuerda también su hijo Pedro la lección cuando un sindicalista no iba a asistir a una conferencia por no tener un traje adecuado, él le daría enseguida el mejor suyo. Al ver esto, una hija le pregunta por qué acababa de regalar su mejor traje y él le responde, si regalase el traje que no me gusta, no estaría haciendo verdadera caridad. La generosidad era inmensa, ¿no? Y era tanto que él, por ejemplo, le va a delegar a Adela la administración del efectivo de la casa, ya que si sale con dinero de más, él no volvería nunca, o sea, si tuviera un poco más de dinero en su billetera, no volvería nunca a la casa con ese dinero, porque siempre le gustaba ayudar y dárselo a quien necesitaba. Sí, Arístides tenía una generosidad, digamos, sin medida, pero era un excelente profesional a tal punto que se involucra con la política y con la gestión pública de su país. Lo eligen al Congreso de Venezuela en 1947 y participa de la redacción de la Constitución del país en 1961. Después de eso,
es muy cercano a uno de los primeros presidentes constitucionales de esa época, termina nombrándolo ministro de Relaciones Exteriores, o sea, canciller, y también en otra etapa fue senador. Iba a ser muy recordado tanto nacional como internacionalmente por ser un notable orador, que transmitía siempre el deber ético que atañe a la función pública. En uno de sus discursos, él dice, como leía Pau al principio, que el poder no tiene que envanecer al dirigente y no sentirse un privilegiado, sino al contrario, ser el más humilde de los servidores. Él tenía una gran sensibilidad humana, y hay otra anécdota donde él lo ven un buen rato hablando con un representante de otro país en un congreso internacional, y todos empiezan a preguntar, sí, claro, debe estar chamullándoselo para conseguir el voto, para el apoyo después en la votación. Entonces después cuando le van a preguntar, ¿y conseguiste el voto? ¿Qué pasó? Lo mira como diciendo, nada que ver, ni hablamos de eso. Él tenía un problema personal, yo le estaba ofreciendo toda mi ayuda y apoyo, ¿no? Por una dificultad familiar que él tenía. Así que él, digamos, nunca cesaba su preocupación por las otras personas y esa ascendencia se la va ganando entre sus pares laborales. Sí, además de todas estas cuestiones que hacía, la docencia fue su eterna vocación, ¿no? La eterna vocación de Arístides. Le encantaba dar clases y creó, de hecho, una escuela de ciencias sociales en la Universidad Católica en 1959. Además de eso, fundó un Instituto Internacional de Formación Demócrata Cristiana, el cual hoy lleva su nombre. Y aunque siempre actuó en el campo político como independiente, Calvani se identificaba plenamente con la doctrina social de la Iglesia y fue secretario general de la Organización Demócrata Cristiana de América. Sería uno de los teóricos del social cristianismo, inspirándose en el filósofo católico Jacques Maritain, y asume una posición contraria al individualismo liberal y el totalitarismo marxista, destacando el papel social de la empresa. Bueno, anhelará la conformación de sindicatos con formación ética y desligados del poder político y económico. Y a los jóvenes él siempre les recordaba que vive como piensas o terminarás pensando como vives. Esta frase que siempre recordamos, ¿no? Hay que vivir realmente como uno piensa. Y para cerrar lo que fue toda la extensa, enorme carrera de Arístides en la década del 80, él abogaba por salidas democráticas a toda la etapa muy dura latinoamericana, de guerras civiles, gobiernos militares, donde estaba todo el continente y buena parte de América Central, que a él le preocupaba muchísimo. Y entonces, bueno, asume riesgos personales, esfuerzos por restaurar la paz en la región, y por esto se gana el calificativo del arquitecto de la democracia en Centroamérica. Finalmente, en 1986, donde había conseguido un gran triunfo por la paz, contribuyendo al retorno de la democracia en Guatemala, le ponen a disposición un avión oficial, porque él iba a ir, estaba invitado a la asunción del nuevo presidente civil de Guatemala. Y él dice, no, miren, gracias, pero esto va a ser muy oneroso para el país. Vamos a ir con mi esposo y alguna hija en un vuelo comercial común. Y esto lamentablemente iba a ser su última lección de austeridad, ya que este avión va a caer con casi 100 pasajeros, un avión guatemalteco era, y en la selva de Petén, en Guatemala, él pierde la vida junto a su mujer y 2 de sus hijas en un terrible accidente aéreo. Así que, bueno, Arístides y Adelita, como él la llamaba, fueron inseparables hasta el momento de dejar el mundo, en que lo hicieron juntos. Bueno, en ese momento y en esas circunstancias, los venezolanos olvidaron sus diferencias y presentaron todos sus unánimes respetos, rezaban los titulares: se nos fue un corazón hecho para el amor, se ha ido una tolerancia para conciliar y se silenció una palabra para enseñar. La Internacional Demócrata Cristiana concede anualmente desde entonces el premio Arístides Calvani por la paz, la democracia y el desarrollo humano. Los esposos Calvani se encuentran en el proceso de beatificación desde el 2002.
Alguien escribió alguna vez que si se perdieran los evangelios, podrían reeditarse en la vida de los Calvani. Es fuerte, chicos. Cuántas cosas también para desglosar en esta historia, que volvemos a hablar del servicio, ¿no? El servicio en la política, y como siempre repite el Papa Francisco, es la política uno de los más altísimos y altísimo modo de servir en la caridad, ¿no? La política es ese modo de servir para el bien común. La política es esa manera de poder devolverle a Dios a través del bien que podemos llegar a ser, todo su amor. Y a veces está como, ¿no? Sobre todo cuando escuchamos la palabra política o hablar de políticos aquí en Argentina, Latinoamérica, como una mala palabra. Y es todo lo contrario, está muy ligada la política al servicio y al bien común, por supuesto, si está bien aplicada, ¿no? Como Arístides nos enseñaba en esta historia. Tal cual, si tuviéramos, aunque sea unos pocos políticos en Latinoamérica que se parecieran un poco a Arístides, ¿no? Con estos valores cristianos, democráticos, pensando en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Qué distintos serían nuestros países y toda la región. Sí, el hecho de pensar en el otro y la generosidad, que son dos cosas que se unen mucho en la vida de él, ¿no? Porque esto de que su generosidad era extrema y su preocupación por las personas era lo que más lo movía. Es ambas cosas juntas, en un político, o sea, de ver en la necesidad del pueblo, en lo que necesita, qué sé yo, fueron como nada, lo más, ¿no? Como que todo, ¿no? Más allá de su vida, ¿no? También todo lo que pudo lograr. Pero bueno. Y para todos la importancia de la coherencia, ¿no? En esta frase, vivir como uno piensa, tiene que ver con la coherencia de vida. Y los cristianos, creo que sería mucho mejor el mundo si los cristianos hacemos lo que pensamos o hacemos lo que creemos en el corazón, ¿no? ¿Cuánto tenemos que trabajar en la coherencia cada uno de nosotros para poder vivir según lo que creemos y pensamos? Y qué bueno que podamos contagiar este concepto en todos los ámbitos donde nos movemos, pero creo que sería muy bueno poder empezar por el trabajo con uno mismo, por cómo estamos pensando, cómo estamos trabajando con los demás, cómo nos estamos relacionando, cómo estamos haciendo nuestro propio camino de santidad y trabajar en la conversión de cada uno para luego poder actuar según lo que estamos diciendo que creemos y también pensamos, chicos. Sí, sí, Vero, y esto necesita tiempo, ¿no? Que a veces, es un proceso. Porque leía algo el otro día con el tema de la oración y todo, el hecho de sentarse, esto que vos decías de nuestro proceso y cómo lo estamos haciendo, necesita que nos sentemos también a trabajar en esto, ¿no? Y a veces es como que no le encontramos mucho los momentos para esto. Digo, qué sé yo, hoy te vas con 2 o 3 ideas que te quedaron y poder sentarte y poder ver esto, las preguntas que vos hiciste, ¿no? Y contestarle y ver y dónde me faltaría trabajar y todo esto, son procesos que a veces no los tenemos tan a la orden del día o no le ocupamos el lugar al día para poder hacerlo, entonces no los tenemos tan continuos. Algunos sí, otros no, pero digo, darle este espacio a esto hace que muchas cosas podamos sacar más, ¿no? De poner en práctica, modificar y todo esto. Así que, bueno. Y también el tema de la austeridad sale mucho acá en esta historia, ¿no? No solamente al principio de la historia, cuando uno recién se casa, por lo menos en la mayoría, por lo menos en mi caso, no tenía un mango. Siempre cuando arrancamos, viste, no tenés nada, tenés una mesa, 2 sillas y ya está. Pero ellos continuaron con este concepto de austeridad, sobre todo él a lo largo del camino. Y no tiene que ver con la mediocridad, sino es utilizar los bienes que Dios nos da de la mejor manera y poder después compartirlos. Si uno tiene en abundancia, seguir con esta misma tesitura del compartir, este concepto evangélico del dar, ¿no? Hasta que duela, como decía la Madre Teresa, más allá de lo que Dios nos regala como don y los bienes que nos pueda regalar a lo largo de nuestra historia individual y familiar. Así que muchos valores que vienen en estas 2 historias que hoy nos regalaron, chicos, lo cual agradecemos un montón. Por favor. No, gracias a ustedes y bueno, también muy agradecidos por cómo se sigue conociendo y extendiendo el libro, que ya nos están contando que se está vendiendo ya por Puerto Rico, Miami, Chile, así que muchísimas gracias por todo lo que nos ayudan a que se conozca. Gracias.
Nos alegra muchísimo eso y que seguiremos, ¿no? Caminos.santidad.matrimonial en redes sociales para aquellos que quieran conocer más novedades sobre este camino que va siendo este matrimonio hermoso de Leo y de Pau. Un beso. Chicos, hasta la próxima semana. Gracias. Chau, chau. Abrazo grande. Ahí estamos, hasta el próximo.